Buenos días y bienvenidos a la primera edición de Factor Talk de este año, en la cual vamos a hablar sobre algo que es importante y también necesario a la vez, la integración de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. No se trata solamente de esa inclusión, sino además de garantizar también su seguridad en el trabajo. Y para hablar de ello, hoy contamos con Patricia Sanz. Patricia, buenos días y bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir y compartir con nosotros estos minutos. Bueno, Patricia es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Recursos Humanos en el Instituto de Empresa. Se incorporó al Grupo Social 11 en 1998 y a lo largo de estos 25 años ha desempeñado distintos puestos de gestión relacionados con el área social y atención a personas con discapacidad visual, además de como directora de Corporación de Organización y Recursos Humanos del Grupo Empresarial. Actualmente, Patricia es vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE. Bueno, Patricia, actualmente pues las empresas es muy frecuente que tengan empresas diversas en las cuales se conjugan diferentes trabajadores de diferentes edades, incluso diferentes también identidades de género y también, por supuesto, los trabajadores con alguna discapacidad, ¿no? ¿Qué beneficios aporta tener plantillas tan diversas en el mundo actual? Pues yo creo que aporta todos los beneficios que a la sociedad le aporta que seamos diversos. Al final las empresas no siempre lo son, pero deberían ser y tenemos que intentar entre todos y todas que así lo sean, son un reflejo de la sociedad. Hay distintas generaciones y cada vez más porque la edad de jubilación se va retrasando progresivamente. Hay distintas culturas porque afortunadamente no solo conviven fuera de las empresas, sino que la inserción también en ese sentido es cada vez más plena, con independencia de la procedencia de la persona. Nosotros, por ejemplo, en el propio grupo empresarial del Grupo Social 11 tenemos 75 nacionalidades distintas y no somos una excepción, somos una parte más como lo son el resto de las empresas. Y por supuesto en discapacidad también, hay 4,5 millones de personas con discapacidad en este país, en España, con residencia y discapacidad reconocida. Y teniendo en cuenta que la ley indica que las empresas que tengan al menos 50 personas en su plantilla deben incorporar a un 2% de personas con discapacidad, pues lógicamente la presencia de personas con discapacidad también es mayor. Y es un rasgo más que aporta diferencia. Igual que el origen, igual que la experiencia, igual que la cultura o que la propia identidad sexual, orientación de género. Entonces es un rasgo evidente que te distingue hacia afuera, pero no te marca como persona. Y ese es el ejercicio que poco a poco tenemos que seguir haciendo, ¿no? El que evidentemente la discapacidad no la puedes ni la debes disimular, como es mi caso, por ejemplo, la discapacidad visual, pero que no sea eso lo único que ve el empresario o la empresaria a la hora de contratar o a la hora de adecuar el entorno laboral. Vamos a ponernos en ese caso, ¿no? de una empresa pues, que a lo mejor no hace ese trabajo, ¿no? de adaptación para esa persona con discapacidad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el día a día de ese trabajador que se mueve en ese entorno laboral, poco adaptado, poco inclusivo, y qué dificultades se encuentra en su día a día. Pues mira, se pueden dar muchísimas situaciones, pero al menos por agruparlas, ¿no? En dos grandes bloques. Se puede dar la situación de que tú estés en situación de buscar empleo, tú persona con discapacidad, o yo o cualquiera, con una discapacidad que ya tienes en el momento de buscar empleo. Y donde la barrera no solo sea arquitectónica, si hay escaleras de entrada a ese entorno laboral que te gustaría acceder porque tu perfil, tu experiencia, tu formación se corresponde con la búsqueda de candidatos o candidatas de esa empresa, no solo la barrera es física, sino que la barrera muchas veces se produce en el propio momento de la entrevista, cuando, como decíamos antes, la discapacidad deja de ser un rasgo más y se convierte en lo que el seleccionador ve por delante de todo lo demás, incluso antes de leer el propio currículum. Esa es una de las grandes situaciones que se producen, esa búsqueda de empleo donde la barrera ya no es solo, que ahora hablaremos de ello, ¿no? De qué tienes que adecuar o no en los entornos laborales, sino de esas barreras mentales con las que hay que seguir luchando
para que realmente te valoren por lo que tu currículum avala que podrías aportar a la empresa. Y eso se sigue produciendo. Fíjate que en este país, de las personas con discapacidad entre 16 y 64 años, hablamos de edad laboral, solo 1 de cada 4 personas en esa franja de edad y en búsqueda activa de empleo, solo un 25% de ellas está trabajando, queriendo hacerlo y habiendo cada vez más empresas que contratan a personas con discapacidad, pero el gap todavía es tan grande que esa barrera existe y realmente es una barrera de acceso y de entrada, no solo física, sino de acceso por prejuicios, por miedo, por desconocimiento. Y el otro gran bloque es cuando tú ya estás trabajando y cada vez se produce más, porque la discapacidad cada vez es menos de nacimiento, como pueda ser mi caso, y es más sobrevenida a una edad adulta, donde tú no tienes ningún problema, pero tienes un accidente de coche, trabajas en la construcción y te caes del andamio, o sueldas y te salta una chispa al ojo y te quedas ciego. Pasa todos los días. Tú eres un trabajador válido, una trabajadora válida en tu empresa. Sigues teniendo la misma experiencia que el día antes de tener el accidente. Sigues teniendo las mismas competencias, la misma formación, un equipo de personas a tu cargo. Tienes el accidente y ya no es solo que tu entorno haya que adaptarlo, que eso lógicamente hay que hacerlo, o físicamente, o por iluminación, o por adaptación del propio ordenador que utilizas, sino que pasa todos los días que en la empresa vuelve a verse en primer plano la discapacidad que no tenías antes y pasa a un segundo lugar todo lo demás, tus competencias, tu formación, tu experiencia, y eso también pasa. Entonces, no es solo un tema de adecuar el entorno, que por supuesto lo es, ahora seguro que profundizamos en ello, sino de lo que mentalmente supone la discapacidad cuando aparece o cuando prevalece sobre todo lo demás. Ya la ley de prevención, hace ya más de 28 años, ya lo desde entonces, ya contemplaba en uno de sus artículos la especial protección, ¿no?, a los trabajadores sensibles, dentro de los cuales también estarían incorporados los trabajadores con algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que ese artículo debería ser más profundo, concretar más? Pues mira, por un lado te podría decir que sí, porque si descendiéramos al detalle y concretara más, seguro que serviría también más de ayuda y de orientación, lo cual esa es la primera respuesta que me vendría a la cabeza y que yo creo que entra en la lógica de ayudar si sabes cómo hacerlo y qué herramientas puedes utilizar como empresario o como responsable de recursos humanos. Pero si me paro unos segundos a pensarlo, te diría que no lo tengo del todo claro, porque en la medida que detalle y profundice más, quizá desde esa prevalencia del miedo que supone tener a alguien con discapacidad y de todavía esas precauciones que hay de no saber muy bien cómo adaptar el entorno laboral, podría suponer más barreras de acceso. Entonces, creo que el texto es mejorable porque, lógicamente, el tiempo que ha pasado aconsejaría actualizarlo, pero desde un punto de vista en positivo, y no sé si eso es posible, para que no suponga una barrera más. Y hablando también, decíamos antes, que muchas empresas, cuando tienen incorporado un trabajador con discapacidad, se ven en la obligación de tener que hacer cierto tipo de adaptación, lo que tú decías, ¿no? Algo sobrevenido que no es esperable, de repente pues tienen que hacer una serie de adaptaciones, ¿no? O al revés, o supera el límite que tú decías de trabajadores y están obligados a incorporar en su plantilla a un tanto por ciento de trabajadores con discapacidad, ¿no? ¿Qué adaptaciones habría que llevar a cabo? Es decir, ¿cuáles serían las adaptaciones básicas mínimas, ¿no?, para poder lograr esa inclusión de esas personas? Pues es que normalmente son, iba a decir de lógica, de sentido común, pero en cualquier caso, en la mayoría de los casos no son grandes adaptaciones. Nosotros, y lo pongo como ejemplo, insisto que cada vez hay más empresas que incorporan a personas con discapacidad en su plantilla. Nosotros en el Grupo Social 11 tenemos a más de 70.000 personas en plantilla en todo el grupo. Y de ellas, el 62% tiene discapacidad. Nosotros generamos empleo para personas con y sin discapacidad. De hecho, somos el 4º mayor empleador no público de este país. Lógicamente, tenemos la prioridad de contratar a personas con discapacidad. Por ejemplo, en nuestro grupo empresarial, cuya sede central está en Madrid, en la calle Albacete, cerca de la M30,
en una torre, que se llama Torre Ilunio, porque es el grupo empresarial, donde trabajan más de 1000 personas, hay muchos cientos de personas con discapacidad. Si realmente supusiera una barrera insalvable, por ejemplo, en tema de prevención de riesgos laborales, nosotros seríamos los primeros que no cometeríamos ese error o que no estaríamos en el alambre todos los días. ¿Cuáles son las principales adaptaciones que hay que hacer? Da igual que la discapacidad venga contigo cuando buscas el empleo o que te sobrevenga cuando estés trabajando y sea necesario adaptar tu puesto para que puedas seguir haciéndolo. Si a mí con 40 y tantos años me sobreviene una discapacidad, tengo 20 años de vida laboral por delante. No tengo, si no quiero y puedo, ¿por qué acabar en una incapacidad si puedo seguir trabajando? Si tengo una discapacidad visual, como es mi caso y soy afiliada a la ONCE, todas las adaptaciones visuales las pone, las paga y las instala la ONCE. O sea que a la empresa le supone 0 esfuerzo, 0 gasto y 0 coste de mantenimiento posterior. Porque lo que voy a necesitar es o un ampliador de pantalla para ver la letra más grande o un sintetizador de voz como el que tú puedes utilizar seguramente con Windows, que te pones el pinganillo y no molestas a nadie. No necesitas más. O si tienes fotofobia, pues seguro que en lugar de, si hay 3 fluorescentes, me apagas uno, me va a ayudar, o no me pones de frente a la ventana. Eso es todo. Si tienes una discapacidad auditiva, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que si hay un ejercicio de emergencia y hay que evacuar, o por simulación o por emergencia real, no me puedes avisar solo con una alarma. Tiene que haber también un aviso lumínico, pero es algo tan sencillo como eso. Si voy en silla de ruedas, pues lógicamente, igual que la ley en los espacios públicos ahora obliga, hace tiempo, pero ahora se empieza a hacer, a que eso sea accesible por el que va en silla de ruedas, por el que va con muletas, por el que lleva un carrito de bebé, por miles de situaciones, pues en la empresa eso es lo que necesito, que no haya escalones en mi tránsito habitual, que tenga espacio suficiente para girar y que además el ascensor que me lleve hasta mi puesto de trabajo tenga un ancho suficiente como para que pueda meter la silla y haya al menos un aseo adaptado. Entonces, son cuestiones que creo que son perfectamente abordables para una empresa. Lógicamente, con el asesoramiento de las entidades que saben que para eso estamos nosotros y otras tantas entidades más. Pero que no es un coste que vaya a poner en riesgo la cuenta de resultados de una empresa y que le puede servir en ese momento para quienes están, para quienes vengan o para quienes ya estando trabajando lo que venga sea la discapacidad. Sí, al final se trata, como decimos en el sector del TOC, ¿no? Es decir, una prevención adaptada e inclusiva, ¿no? Y que tenga en cuenta a todo el mundo, independientemente de sus características. Exactamente, exactamente. Y que no te suponga tener que llevarte a un despacho aparte y separarte de tu entorno laboral, sino que sea el entorno desde lo razonable, no supone hacer una obra a la planta completa, sino desde lo razonable, de verdad incluirte, no solo laboralmente, sino también socialmente, porque esa inclusión en una empresa también es importante. Y es lo mismo que pedimos en las calles para poder ir a trabajar. Si los autobuses dejan de tener escalones y hay plataformas que bajan, ¿cómo no va a poder hacerlo una empresa? Desde luego. Hablamos ahora de un tema que sé que te gusta y además te sientes cómodo hablando sobre ello, que es el tema de la mujer. Bueno, hemos avanzado bastante en reducir la discriminación que venía sufriendo la mujer, ¿no? En la sociedad y también en el trabajo. Pero bueno, todavía siguen existiendo casos en los que la mujer pues, tiene ese doble rol, ¿no? Profesional, de conjugar la vida profesional y laboral, el techo de cristal, a veces la falta de oportunidades para progresar en su carrera, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de una mujer que además tiene una discapacidad, es posible que sienta una doble discriminación, ¿no? Por ser mujer y también por su propia discapacidad. ¿Es así? Tan posible es que es real. Por desgracia. Y no es que sea un tema que me guste, que también, sino que es una realidad muy invisible, pero muy viva en nuestros días. Lo que pasa es que la discapacidad puede tanto que, por ejemplo, cuando vas a buscar empleo del que hablábamos antes, se sigue viendo más la discapacidad, por ejemplo, que el hecho de que seas mujer. Pero es verdad que son discriminaciones que se suman. De hecho, la brecha salarial entre hombres y mujeres de la población general es inferior
tiene más de 16 puntos, pero es inferior que si lo comparamos con las mujeres sin discapacidad, porque sigue habiendo mayor presencia de mujeres con discapacidad en puestos fundamentalmente operativos. Hay puestos masculinizados, feminizados y para mujeres con discapacidad, porque hay puestos de los típicamente feminizados donde no es fácil encontrar a mujeres con discapacidad. Y es muy difícil que una mujer con discapacidad acabe ocupando un puesto directivo fuera de Grupo Social 11 o fuera de entidades sensibles con el entorno de la discapacidad. Es más fácil encontrarte a un hombre que si tiene un accidente y tiene que ir en silla de ruedas mantenga su puesto de trabajo, si ya ocupa un puesto de responsabilidad, que si le pasa a una mujer donde se le suele sugerir que se acoja a una incapacidad. Eso sigue pasando y es una doble brecha que realmente existe. Siendo mayor el número de mujeres con discapacidad, dentro de esos 4,5 millones, es muy inferior el de las que tenemos un trabajo remunerado por cuenta ajena. Existe la posibilidad del emprendimiento, pero debería existir como una posibilidad más y no como la vía a la que te acoges porque tienes menos oportunidades en la empresa ordinaria. Bueno, ya para terminar, la última, ¿sobre qué aspecto, sobre qué asignatura pendiente nos queda para lograr la plena inclusión de los trabajadores con algún tipo de discapacidad? Que nos lo creamos todos. No solo que lo hagamos, que a mí ya me vale, que lo hagamos porque la ley lo marca. Debería haber un seguimiento donde se vea de verdad no solo qué número de personas con discapacidad tienes en la plantilla, sino en qué puestos los tienen. A veces pasa, y partiendo desde la buena voluntad, que yo lo digo porque así lo creo, que hay empresas que nos piden, por ejemplo, nosotros intermediamos para buscar empleo para personas con discapacidad en empresas externas. Nos piden personas con discapacidad y luego piensan en qué pueden hacer con ellas en la empresa, insisto, desde la buena voluntad de generar empleo para personas con discapacidad. Pero tenemos que conseguir que sea al revés, porque será el primer síntoma de que nos lo creamos. Cuando busquemos un técnico en recursos humanos, un técnico en sostenibilidad, un auxiliar administrativo y en esa oferta incluyamos con igualdad de condiciones también a personas con discapacidad, con la formación que haga falta y la experiencia que la empresa necesite. Entonces empezaremos a creérnoslo de verdad, porque realmente esa selección será una selección donde ante igualdad de oportunidades, personas con y sin discapacidad puedan competir con un puesto de trabajo. Eso todavía no pasa. Y a veces, cuando en una empresa hay una persona de responsabilidad o en la selección o en la toma de decisiones que tiene a alguien cercano con discapacidad, no se lo deseo a nadie, pero es verdad que nos ayuda, porque teniéndolo cerca lo conoces más y lo conoces en el día a día, también fuera del entorno laboral. Y hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no, como los demás, nadie puede hacer de todo. Yo no puedo ser cirujana, pero hay cosas que sí que puedo hacer. Entonces, el conocimiento de verdad cercano en el tú a tú de las personas con discapacidad hace que la prevención de riesgos, teniéndolo en cuenta, pero se naturalice, que la selección de personas con discapacidad se normalice y que de verdad esa inclusión se lleve dentro y fuera del entorno laboral. Muy bien, Patricia, pues ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos y que nos ha dejado estas interesantes reflexiones, que seguro también a toda esa gente que está detrás de las cámaras viéndonos, pues seguro también les ha encantado. Así que muchas gracias. Sabemos que tu agenda también es comprometida y difícil encontrar el hueco. Como la de todos. Pero lo hemos encontrado Sí. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. A vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis y para las preguntas que os puedan llegar en este o en otro evento y que os podamos ayudar a resolver. Así lo haremos. Muchas gracias. De nada. Bueno, y de cara ya al mes que viene, la edición de número 28 del Startup Talk que viene, vamos a hablar sobre personas, porque muchas veces en nuestro día a día estamos tan metidos en nuestro objetivo de reducir los accidentes laborales que al final perdemos el foco y no vemos que las personas son gran parte de la solución y no del problema para reducir los accidentes, ¿no? De cómo nuestras decisiones, condicionantes previos y nuestro esquema mental afectan a la hora de adoptar o no una actitud segura, vamos a hablar con Gustavo Rosal,
director Human Factors Innovation en Premier Control, además de ser presidente de la Asociación Española de Ergonomía. Será el próximo 24 de febrero a las 10 en un Flutter Talk que tendrá por título de evitar que algo salga mal a garantizar que todo vaya bien. Esperamos contar con vuestra asistencia y esperemos que este Flutter Talk también haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.